Muy bien, damos gracias a Dios por un día más de vida, por concedernos el privilegio de estudiar su palabra, prepararnos para compartir con otros el evangelio de salvación y vida eterna. Entonces, agradezco infinitamente a cada uno de ustedes por su tiempo, su dedicación y su ferviente deseo de aprender más y más de la palabra de Dios. Hoy vamos por la segunda lección del curso La Biblia en el principio, y hoy vamos a hablar sobre la creación de Dios. La creación, Dios creó al hombre y a la mujer. Entonces vamos a... Muy buenas noches, pastor y hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Querida Jorlin, qué gusto escucharla. Bienvenida. Luis Felipe, buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo ha pasado? Bien, hermano. Buenas noches, pastor. Dios le bendiga. Buenas noches, hermano. Bienvenidos. Bienvenidos a todos. Vamos a empezar con una oración, encomendando esta hora y media de estudio a nuestro Padre Celestial. Empecemos. Oh Dios, que maravillosamente me has hecho. Gracias por darme la vida y las oportunidades para servirte. Ayúdame a cuidar de mi vida y la de las otras personas, sabiendo que tú les diste la vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Karen, buenas noches. Bienvenida, hermana. Saludos cordiales. Muy bien. Entonces, la lección 2. Hoy Dios creó al hombre y a la mujer. Vamos a enfocarnos en el pasaje bíblico de Génesis, capítulo 1, los versículos 26 hasta el capítulo 2, los versículos del 1 al 25. Allí seguirás la sección de historia con descarga, donde encontrarás el código QR. Muy bien, entonces, los objetivos para esta lección, tenemos 4 de ellos. El primero es cómo y para qué creó Dios al hombre y a la mujer. También vamos a continuar aplicando el método de las 4C en la historia de Génesis. Vamos a contestar a esta pregunta: ¿qué es la imagen de Dios? Y el último objetivo es quién y cuándo instituyó el matrimonio. Entonces, eso más o menos vamos a hablar esta noche. Y como ya es de costumbre, vamos a hacer la pregunta: ¿qué fue lo que más le llamó la atención del pasaje bíblico que leyeron? ¿Alguna cosita, algo que antes ya la han leído una y otra vez este pasaje bíblico, pero ahora de forma detenida? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención? En una frase, una oración, pueden compartir. Adelante, hermano. Yo, André. No, bueno, allí en ese pasaje de la Biblia, obviamente nos habla de la forma tan maravillosa y tan única en que Dios creó al hombre, porque Dios todas las demás, lo que es las cosas de la creación, los animales, el sol, la luna, el día, la noche, fueron creados con su palabra. Pero el hombre, como dice la escritura, fue creado cuando le dio el aliento de vida, ¿sí? De una manera mucho más especial, de una manera con mucho más amor que como creó las otras cosas. Gracias, hermano. Excelente observación. ¿Alguien más? ¿Algo que le llamó la atención? Sí, cuando Dios Jorlin. establece y dice en el pasaje que creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó. O sea, recalca que a imagen de Dios nos creó
creó varón y hembra. A mí también, o sea, cuando leí ese versículo, en un momento que fue muy crucial para mí, o sea, entender de que yo soy creación a imagen y semejanza del Señor, pues en ese momento me dio mucha satisfacción, porque usted sabe que en la sociedad que nosotros estamos, se juega mucho con el autoestima de las personas a través de muchas cosas. Y Ujú. entonces, ese, o sea, ese pasaje me llevó a tener como identidad de saber que yo para Dios soy valiosa al punto de que Él me hizo a su imagen y semejanza, tanto en lo emocional, en lo espiritual, no hablándolo físicamente, sino humanamente. Él me creó a su imagen y semejanza. Gracias, Jorlin. Excelente. Bien dicho. Una hija de Dios, creada y formada con las manos de Dios. Gracias, hermana. Nancy, adelante. Bien, hermanos, buenas noches. Yo Buenas sé noches. que el pasaje ahí es de Génesis 1:26, pero a mí me llamó bastante la atención también el versículo que está justo antes, el 25. Ujú. Dice, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Me llama la atención aquí porque vino a mi mente, yo sé que usted hace la pregunta, ¿qué es lo que nos llamó la atención? A veces hemos leído la Biblia, pero en un momento cuando estamos leyendo, oh, esto no lo había entendido así. Y a mí me llama la atención que Dios creó al ganado y a todos los animales de la tierra según su género. Género. Ujú. Sí. Me llamó la atención bastante eso, según su género. ¿Por qué? Porque yo sé que hoy en día en las redes sociales, en todo lo que estamos viendo, la palabra género está siendo tan controversial y Ujú. está viniendo el enemigo a poner tanto equivocación en la mente de las personas precisamente sobre el género. Y veo yo aquí cómo Dios incluso desde los animales los creó según su género. Y Ujú. género pues solamente son dos, Así es. tanto en los animales, macho y hembra, tanto en las personas, ¿verdad? Hombre y mujer. Y ahora el hombre quiere crear un tercer género o más. Entonces, Gracias. Dios lo creó todo tan perfecto desde el principio y me llama la atención ahora cómo el hombre y cómo Satanás ha corrompido tanto la mente del ser humano que quiere dañar esa creación perfecta de Dios. Gracias, Nancy. Bien dicho, hermana. Adelante, Omaira. Bueno, pastor, la verdad es que eso que dice la hermana es lo que se está viendo. Bueno, me llamó la atención algo, que si Adán y Eva no tenían padres, ¿No porque tenía? dice, a un hombre deja a su madre, y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ellos no tenían padres. Sí, bueno, Igual eso no es van a dejar para nosotros, ¿verdad? La aplicación práctica para nosotros. Gracias, hermana. aplicación práctica. Sí. Dago, adelante. Dago, luego Karen y Iván. Y luego para pasar a la pregunta del WhatsApp. Adelante. Además de lo que dijeron mis hermanos, va, que nos hizo a imagen y semejanza de Dios, varón y hembra, los crió. Ahí hay una cosa que me llama también la atención de que dijo que juzguen todo lo que tengan que tengan prioridad sobre todos los animales, que los dominen a todos los animales de la tierra, en aves, animales del mar y todo eso. Y entonces me pongo a pensar que cómo voy a hacer yo de una creación de otro, por la creación del mono, ¿va? Sí, sí. ¿Cómo voy a hacer creación del mono si soy creación de Dios desde el inicio? Me dio esas potestades que nosotros de dominar a las bestias del cielo, y eso todavía está hasta ahora. Entonces
Gracias a Dios por eso. Gracias, hermano. Karen, adelante. Karen, el micrófono. Karen. Si no, seguimos con Iván, adelante. Bendiciones a todos, Dios les bendiga a todos mis hermanos y colegas y estudiantes. Todo lo que han dicho, lo que han aportado es muy interesante. Yo lo voy a resumir en algo muy sencillo. Fuimos creados de la creación perfecta, que es Dios en nuestro corazón. Entonces, cuando fuimos creados por la creación perfecta, o sea, nosotros fuimos una creación perfecta de Dios, por un Dios perfecto. Eso quiere decir que Dios en nuestra vida quiere algo que nosotros lleguemos a la perfección, la cual es su Hijo amado. Entonces, cuando hablamos de la creación de todo lo que fue creado, pero lo que más Dios se enfatizó fue en el hombre, porque lo creó a imagen y semejanza de él. O sea que somos de una creación perfecta, de parte del Creador que es perfecto. Bendiciones. Gracias, hermano. Adelante, Karen, ahora sí le escuchamos. Ok, voy. ¿Sí me escucha? Sí, ahora sí. El micrófono estaba Bendiciones desactivado. entonces para todos mis hermanos y especialmente para usted, pastor, que dedica el tiempo a nosotros, ¿no? Sí, Gracias. efectivamente, una de las cosas que a nosotros nos sorprende es que fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Señor y revestido de una autoridad, ¿verdad?, para salvar todas las criaturas, pero hay algo tan hermoso que todo estaba en completa armonía, incluso como lo manifiesta en el capítulo 2, versículo 25, que incluso ellos estaban desprovistos de vestimenta y no sentían vergüenza, porque hay muchas personas que consideran, ¿no? O sea, realmente a consecuencia del pecado, pues sí, efectivamente. Karen, qué pena. Se fue, no le escuchamos. Bueno, entonces vamos a seguir. Sí, Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. No sé por qué. Sí, qué pena, Karen se cortó cuando escuchábamos su comentario. ¿Quiere concluir? ¿Quiere terminar su comentario, por favor? Sí, bueno, no, sí, en el capítulo segundo, artículo 25, pues que habla de que ellos estaban en el Edén, pues, desprovistos de vestimenta y no sentían vergüenza. Primero porque fueron creados, uno de la costilla del otro y fueron creados precisamente para amarse, porque la condición era el hombre y la mujer, pues, era algo de la cual se podía sentir vergüenza, porque era un plan perfecto para Dios para poder multiplicar y fructificar la tierra, pues y a raíz del pecado, de la transgresión, entonces sí, la perversión que se da hasta ahora, incluso de que estén juntos personas del mismo género, pues. Sí, gracias, Karen. Bien dicho, hermana. Muy bien dicho. Sí, entonces concluyendo mi comentario, sí, Adán y Eva, ellos fueron creados en perfecta justicia y santidad. Nosotros ya no, nosotros somos hijos de Set, y ya nacimos en pecado, ¿verdad? Entonces, pues por la gracia de Dios, nuestro Señor Jesucristo nos cubre con su manto de justicia y en él nuestra justicia es incompleta todavía. Cuando lleguemos al cielo, desde ahí veremos la cara de Dios, recibiremos la la perfección total y absoluta en el cielo, ¿verdad? Porque usted y yo, desafortunadamente, ¿verdad? No podemos caminar sin ropa. Si caminamos sin ropa por la calle, nos van a decir que estamos locos o se van a burlar de nosotros o vamos nosotros mismos a tener vergüenza, ¿verdad? Entonces, esas son consecuencias del pecado. Muy bien, y ahora sí vamos a la pregunta que dice, ¿por qué puso Dios ese árbol con el fruto prohibido en el Edén? Si Adán y Eva, hay un micrófono abierto, no podían comer de su fruto, ¿para qué ponerlo allí? ¿Qué nos dijo el texto? ¿Qué nos enseñó el texto? Adelante, vamos a darle la oportunidad a Ana, luego a
Edward y Fabián. Dios bendiga, pastor. Bueno, Adelante, hermana. yo puse, porque Dios les dio la oportunidad de elegir a ellos, ¿no? De obedecer o desobedecer. Porque ellos eran libres para comer todo cuanto Él les dijo que coman, pero ellos comieron del árbol prohibido y bueno, y ellos eligieron eso, la desobediencia. Excelente, gracias Ana. Usted ha llegado al punto, el libre albedrío, ¿verdad? Edward, adelante. Buenas noches, Dios bendiga nuevamente. Buenas Es noches. que podemos empezar a notar que Dios es un Dios justo, Dios no es un Dios dictador. Si Dios no hubiese puesto ese árbol en aquel lugar y le hubiese dado a ellos la oportunidad de ellos usar el libre albedrío, no sería justo, sería un dictador. Dios le dijo, de todo árbol pueden comer, excepto del árbol del bien y el mal. Él le dijo, no lo coman, él no lo está obligando, eso está a la opción de usted. Ajá. Eso ustedes son los que saben, ustedes son los que deciden, ustedes tienen un libre albedrío de elegir, de escoger, porque si no tuvieran libre, si él le diera libre albedrío, pero no pudieran escoger, pues entonces no sería libre albedrío. Si él no le permitiera tampoco escoger, no sería un Dios justo, sería un Dios dictador. Por tal razón, él planta el árbol y hace una prueba. Primero, ve la obediencia, porque recuérdense que la primera desobediencia, el primer pecado empezó en el cielo. Los ángeles fueron los primeros que desobedecieron, fueron los primeros que pecaron. Viene de la creación de los seres humanos. Ya Dios tuvo en su primera creación, lo perfecto se convirtió en imperfecto. Viene y crea entonces el ser humano. Vamos a ver qué sucede con el ser humano. Pero el ser humano tiene libre albedrío. Vamos a ver si ellos se abstienen a la obediencia o se amarran a la obediencia o también vienen y cometen un error o cometen un pecado. Vamos a ver si son fieles o son infieles. Pero vamos a darle libre albedrío, que ellos sean que escojan, no que yo escoja por ellos. Gracias, Eduardo, bien dicho. Adelante, Fabián, y luego vamos con Gribaldo y luego continuamos con la siguiente pregunta. Bueno, yo quería aportar lo siguiente, en el capítulo 15, del capítulo 2 del versículo 15, respecto a la pregunta que contestaron en el chat, que dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase, para que labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podés comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no, porque el día que comieras, ciertamente morirás. Entonces, ¿me escuchan? Sí. Termine el comentario, por favor. Bueno, entonces lo que yo rescato acá es que Dios le dio toda la perfección a Adán y Eva, pero bueno, vino la desobediencia, el pecado, Dios trató de hacer todo lo mejor, pero bueno, vino el engaño y entonces, bueno, somos imperfectos, no podemos alcanzar la perfección hasta que lleguemos al cielo. Gracias, Fabián. Gracias. Vamos a dar la oportunidad a los demás hermanos que están levantados la mano. Gribaldo, adelante, cortito el mensaje, luego vamos por Viviana y concluimos con Nancy, por favor. Bueno, lo interesante que veo en el texto, y bien claro lo he buscado en diferentes traducciones de la Biblia, dice que el árbol del Edén estaba en el medio del huerto. Para mí el medio del huerto es un lugar totalmente inexacto y no podemos saber en realidad dónde estaba, porque no dice el centro del texto como dice el video, dice en el medio. Esa ubicación prácticamente no existe. Lo que sí veo claramente es que Dios le dio la oportunidad, ellos desobedecieron, ¿verdad? Y con todo que Dios sabía que habían desobedecido, porque Dios lo sabe todo, Dios busca a cuestionar a Adán sobre ese mismo punto
y espera una respuesta satisfactoria como todo buen padre cuando el hijo toca algo que no debe de tocar. No es que el padre no se lo va a dar, pero se lo va a dar por, en su momento, llegado el momento, llegado la ocasión, ¿verdad? Gracias. Como todo buen padre. Y Gracias. era el árbol de la bien, el mar y la sabiduría, pero la sabiduría ya le tenía a Adán, si le dio nombre a todos los animales, porque la sabiduría la da Dios. Conocimiento del bien y del mal. Gracias, hermano. Viviana, adelante. Enfoquémonos en la pregunta y todavía no hemos llegado al texto, al capítulo 3, entonces no podemos todavía hablar mucho de la caída de Adán y Eva. Ahora es como responder la pregunta, ¿por qué puso el árbol del bien y del mal ahí? Entonces, obviamente lo que leímos, la respuesta bíblica, pero queremos escuchar sus comentarios. Viviana, adelante. Amén. Referente a lo que es el árbol del bien y del mal, entendemos que Dios nos está dando como un ejemplo a nosotros. Ya miramos por las partes de cada uno de mis hermanos que las dicen, son con mucha sabiduría, pero esa parte es como Dios enseñándonos a nosotros el bien y el mal y el libre albedrío. Es como lo que se enfoca en ese tiempo fue Adán, pero ahora es cada uno de nosotros. Y hay muchas formas a profundizar esto, pero en el momento es esto, es la obediencia que Dios pide de cada uno de nosotros. Gracias, Viviana. Bien dicho. Nancy, hermana, adelante. Bien, hermano. ¿Por qué Dios puso el árbol? Simple. Él no quería robots que le adoraran. Él quería personas que le obedecieran porque lo amaban, no porque los había creado como robotizados, sino que el árbol fue una forma de que Dios puso para que nosotros como personas le mostremos amor a Dios y es por medio de la obediencia. Gracias. Excelente, hermanos y hermanas en Cristo. Excelentes comentarios. Entonces, sí, no fueron los seres humanos marionetas, ¿verdad? Como que máquinas o robots, me encanta esa frase. Sino fueron seres humanos que pudieron decidir, ¿verdad? Entonces, el Señor les dio un solo mandamiento y le dijo, si comes, vas a pagar las consecuencias, vas a morir, le dijo, y si no comes, pues vas a servir. Entonces, vamos a leer esta parte que Martín Lutero, ¿verdad? Él dijo que un voluntario que me ayuda a leer, porque yo no puedo leer por los cuadritos que están aquí, puede leer toda esta parte, por favor. Adelante, Ingrid. Martín Lutero utilizó una ilustración que explica el propósito de Dios. Pastor, buenas noches, hermanos, buenas noches. Buenas noches. Perdón, otra vez a Lea. Adelante, por favor. ¿Quién estaba leyendo? Martín Lutero utilizó una ilustración que explica el propósito de Dios. Este árbol del conocimiento del bien y del mal fue la iglesia de Adán, su altar, su púlpito. Aquí debía rendir la obediencia que debía a su creador, dar reconocimiento a su palabra y a su voluntad, darle gracias y pedir ayuda contra la tentación. Este árbol en medio del huerto fue el lugar para que Adán adorara a Dios. Ahí se le recordaba la bondad divina, ahí le podía dar gracias por su misericordia, respondiendo a Dios con obediencia gozosa. El Creador le había dado a Adán libre albedrío, la libertad innata para hacer o no hacer lo que le agrada a Dios, y ahora quería que Adán ejerciera esta libertad. Amén. Muchas gracias, Ingrid. Muy amable. Gracias. Ahí estamos, ¿cierto? Clarito. Eso es lo que somos. Nosotros también, a mí y a usted, nadie puede, ¿verdad? Nadie puede forzarnos a cometer un delito, un pecado. Pueden hacerlo, ¿verdad? Pero al fin del día, voluntariamente, pues uno no va a hacer, ¿verdad? No va a meter la mano al fuego. De pronto, si no quiere quemarse, o no va a lanzarse al mar sin una, ¿cómo se llama? Un salvavidas o algo. Entonces, el Señor nos ha hecho seres humanos, ¿verdad? No somos como ovejas que fácilmente pueden desbarrancarse
y todo eso el Señor ha puesto en nosotros el conocimiento para diferenciar entre el bien y el mal. Obviamente Satanás es astuto, tuerce las escrituras, tuerce las cosas buenas que el Señor ha puesto frente a nosotros para que caigamos en sus trampas y después pues estemos batallando con la vida, ¿verdad? Muy bien, seguimos entonces. Hay Compañero, micrófonos. hay que desconectar los micrófonos porque están creando eco o retroalimentación. Por favor, sí, para que no haya esa interrupción y así podamos tener la clase de forma nítida. Gracias. Entonces, las 4C tenemos que son estas. Ahí está, captar, contar, considerar y consolidar. Entonces, como captar es la introducción, el gancho, el anzuelo para llamar la atención de la audiencia. Contar puede ser contada la historia o leída del pasaje bíblico. Considerar, tenemos las 7 preguntas relacionadas con la historia, que a continuación vamos a estudiarla. Consolidar, 5 preguntas de aplicación personal, como ya bien les dije. La aplicación práctica de la ley y el evangelio, nuestra vida. La ley que nos muestra nuestro pecado, y el evangelio nos muestra las buenas nuevas, la obra redentora de Cristo en favor nuestro. También de ahí viene pues el gozo, los frutos de la fe, de poder compartir la palabra de Dios en gratitud y servirle fielmente todos los días de nuestra vida. Aquí están las 7 preguntas que vamos a estudiar en cada pasaje bíblico de estas 8 lecciones, 6 que nos faltan. Y vamos al texto como tal. Entonces vamos a analizar, profundizar quiénes son los personajes de esta historia. Entonces vamos para cada pregunta, vamos a 2 personas, si podemos, para cada pregunta, para ir avanzando un poquito más. Dago, adelante. Adelante, Dago, con los personajes de esta historia. Los personajes de historia serían Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, para que hijo hagamos. Y sería Adán y Eva, los personajes de la historia. Fantástico, muy bien dicho, hermano. Ahí está, aquí vemos la obra de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo juntos en la creación maravillosa del mundo, ¿verdad? También vemos al hombre y a la mujer, como bien lo mencionó claramente. Ahí está, el nombre del hombre es Adam, y de ahí viene el nombre de Adán, ¿verdad? Tienen relación cercana con tierra. La mujer es la Isha, que es de la raíz que viene del hombre. Entonces, literalmente traduciendo sería como varona, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Encontraron algunos objetos, muchos objetos. Adelante, hermanos y hermanas. Una persona. Fabián, adelante. Bueno, yo encontré lo siguiente, a ver si está, usted dígame si está bien. Objetos, cielos, tierra, la luz del sol, las tinieblas, las 2 lumbreras, las estrellas, las aves de la tierra, las aguas de los mares, las bestias, las serpientes, animales que se arrastran sobre la tierra, según su especie, el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal, el ganado del campo, los frutos de los árboles, las costillas para crear a la mujer que se la sacó de Adán, y los peces del mar. Excelente, muy buena investigación, Fabián. Muy bien. Entonces, muy bien. Resumiendo, podemos hacer esto, ¿verdad? Como mencionado, muy interesante la costilla, la vegetación, los 4 ríos, los árboles, los animales y todo lo que Fabián mencionó. Muy bien. ¿Dónde ocurrió esta historia? Iván, ¿tiene la mano levantada?
No, profesor, pero le puedo contestar. Adelante. Muy bien, Iván. Y luego la siguiente pregunta, Edward, por favor. Adelante, Iván. ¿Dónde En ocurrió el la Edén. historia? En el En Edén. el Edén. Excelente. ¿En qué parte específicamente? En el huerto del Edén. En el huerto del Edén. En el medio, ¿verdad? Si podemos decir, Sí, ¿no? señor, en el medio. Excelente. ¿Y se acuerda que corría por el medio del huerto, por los lados? 4 ríos. 4 ríos. Mire, yo pensé que no iba a estar aquí, iba a hacerle la pregunta cuáles son los 4 ríos, pero ya salió ahí, entonces ya no. Ajá, piso. Bueno, listo, pues. Excelente. Es que Dios me ayuda. Eso es, sí. Dios es bueno. Excelente, hermano. Entonces vamos a... ¿Cuándo ocurrió esta historia? Edward, adelante, hermano. Cuéntenos. ¿Cuándo ocurrió la historia? Esta historia ocurrió en el principio de la creación. Después, después de los primeros, bueno, no podemos decir el primero porque eso fue día tras día. Eso fue cuando yo estaba creando en los 6 días que él creó la creación fue que ocurrió esto. Ajá. Específicamente podríamos decirle qué día. Justo En el después del... séptimo, sí, justo después de la creación. No, porque el séptimo día él descansó. Podemos decir que fue en los 6 primeros días. El micrófono, por favor. Muy bien. El día 6 de la creación. Ese día fue muy ocupado, ¿verdad? Entonces, en la mañana mencioné algo sobre el idioma original. El hebreo es un idioma maravilloso que muy específico. Entonces, es como un círculo, ¿verdad? Empieza en un lado y va dando vuelta hasta llegar al punto central de lo que quiere expresar. Es muy detallado, muy específico, es muy poético, ¿verdad? El idioma original, y eso vemos en la descripción en el capítulo 2, cómo va describiendo de forma minuciosa lo que sucedió el 6º día de la creación. Muy bien. ¿Cuál es el problema? ¿Hay algún problema? ¿O todavía no hay problemas? ¿Qué piensan? ¿Hay una mano levantada o alguien que tome la palabra? Bueno, el problema era el pecado. El pecado, yo encontré acá, el mayor problema fue el pecado, el engaño de Satanás, la desobediencia, cuando fueron tentados la pareja humana de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Fabián, todavía no hemos llegado allá. Todavía no estamos en el capítulo 3. Solo el enfoque en este pasaje que estudiamos. ¿Cuál es el problema que notaron ustedes? Mayra, adelante, hermana. Los micrófonos, por favor. Todavía aquí no hay problema, porque aquí dice en el versículo 25. En el 25. Adelante, Mayra, le escuchamos. Cuando hizo la mujer, todo era bueno. Entonces todavía después de la creación de la mujer, todavía no hay problema. El problema se vino muy después. Sí, excelente. Entonces, ahí están los 4 ríos para nuestra hermana Jacqueline. Pisón, Gijón, Tigris y el Éufrates. Pisón, Gijón, Tigris y Éufrates. Excelente, muy bien dicho. Entonces, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere dar otro comentario sobre el problema? ¿Había o no había problema? Después, adelante, hermana. Sí, claro que había un problema porque Dios dice, ¿verdad? No es bueno que el hombre esté solo. Entonces encontramos que el problema es que Adán se encuentra solo, sin su ayuda idónea, sin su compañero. Gracias, hermana. Muy bien dicho. Imagínese usted, el hombre trabajó todo el día poniendo nombre a los animales,
Y al fin estaba sentadito en un rincón. Ahí me imagino que estaba un poco deprimido, llorando, ¿verdad? Bueno, esa es mi presunción, pero estaba solo. La palabra lo dice solo, ¿verdad? No encontró ayuda idónea en lo que el Señor puso frente a él, ¿verdad? Entonces ese fue un problema. Y Dios pues también quería que la creación se expandiera, se procreara, pero el hombre solo no podía hacer nada, ¿verdad? Entonces, ahí está la respuesta, ¿verdad? Ahora, antes de solucionar el problema, ¿alguien me puede contar la historia? Hacer un resumen, una síntesis de los que como 27, 28, casi 30 versículos que leyeron. ¿Alguien me puede hacer un resumen de la historia, por favor? ¿Un voluntario? ¿Una voluntaria? Y si no, vamos a seguir. Vamos a seguir porque ya hemos hablado un poquito de la historia, ¿verdad? Entonces, lo más sobresaliente es la creación del hombre y la mujer. Lo más sobresaliente es, pues, ¿verdad? Que Dios sopló aliento de vida y también, pues, le colocó en el huerto del Edén. Muy bien, se resuelve el problema que mencionamos, el problema que encontró a nuestra hermana Ana Hernández. ¿Se resuelve o no se resuelve el problema? ¿Qué piensa? Adelante, Edward y también Iván. Claro, claro que sí. El problema fue resuelto porque inmediatamente Dios vio que él no tenía compañía idónea. Dios lo durmió, lo hizo que cayera en un sueño bien profundo y sacó una de sus costillas y luego volvió y cerró la carne igual donde estaba. Y ahí fue que creó a Eva. Y por eso él le puso el nombre de varona porque venía del varón. Ese problema fue resuelto inmediatamente. Dios vio que ya todas las aves tenían su pareja, los animales también, y de qué manera íbamos nosotros a existir, cómo iba él a reproducir la tierra si Dios lo mandó a reproducirse, si no tenía una compañera idónea. Ese problema fue resuelto. Gracias, hermano. Muy claro. Iván, adelante, ¿alguna otra cosita que acotar aquí? Bueno, pastor, ¿qué le cuento? Mi hermano Edward fue muy claro, pero yo pienso que el ser humano no debe estar solo y necesitamos nuestra compañía, nuestra compañera. Y Dios es muy justo para todos, aunque vieron muchas adversidades desde ahí, pero lo importante es aprender en el proceso, depender más de Dios y que Dios sea nuestro eje central en todas las cosas. Desde ahora en adelante, de que nuestra confianza solamente esté puesta en Él. Gracias. Bendiciones. Gracias, hermano. Muy bien, ustedes ya contestaron claramente. Sí, Dios en su amor crea a la mujer de una manera maravillosa, especial, única. El hombre ya no está solo, ¿verdad? Imagínese usted, en la mañana hice la pregunta y voy a volver a hacer, ¿cómo se sintió usted la primera vez que vio a su amada esposa? Bueno, novia, muchachita en aquella época, que iba a ser su esposa. Cuando yo vi a la mía, pues el corazón empezó a latir, salirse de los cauces normales, ¿verdad? Entonces imagínese usted viendo este hombre que estaba solo, a esta mujer, preciosa, no solo exteriormente, sino interiormente, ¿verdad? Creada, como bien dijo nuestra hermana Jorlin, creada a imagen y semejanza de Dios. Me imagino que fue el mejor regalo que Dios le dio a este hombre, ¿verdad? No es lo mismo con nuestras esposas, con nuestros esposos, ¿verdad? A veces se nos olvida eso. A veces encontramos defectos en vez de considerar las virtudes, en vez de apreciarlas, de valorarlas y verlas como un regalo de Dios, ¿verdad? Para los dos lados, tanto el hombre como la mujer. Gribaldo, hermano, adelante, cuéntenos. Una pregunta, pastor. En el Sí. capítulo 1 vimos
que Dios dice que Él creó hombre y mujer. Y ahora en este vemos que crea la mujer de la costilla del hombre y que el hombre no estaba solo. Explíqueme esa situación ahí. Excelente. Entonces, ya le mencioné que el idioma original, el hebreo, escriben así. Empieza como, nota usted en el capítulo 1, es como una introducción de lo que iba a suceder. Entonces, ahí da lo que pasó, ¿verdad? Ya creó Dios el hombre y en el capítulo 2 empieza la explicación cómo funcionó. Entonces, como una introducción a un relato que usted va a contar. Al principio cuenta lo que ya pasó, ¿verdad? Y luego después va describiendo la historia. Entonces, no es que hay una incongruencia, no es que hay una confusión o tiene el propósito de confundir, sino ahí está todo. Es leyéndolo, introduce lo que pasó y después explica lo que sucedió. También lo mismo hizo con la luz, ¿verdad? La luz, primero Dios creó la luz y luego el sol, las estrellas, después. Ahora, acuérdese que en el cielo, vamos a ponerlo así, cuando hay un pasaje bíblico donde dice, donde ya no habrá la luz, ya no habrá necesidad de la luz del sol, ¿verdad? Ya se me fue el pasaje bíblico, en el cielo, ¿verdad? Entonces estamos diciendo, porque estábamos en la luz de Dios, en la luz perfecta de Dios. La luz creó Dios en el primer día, ¿verdad? Y después fue colocando el sol, las estrellas, ¿verdad? Entonces es lo mismo que hace aquí, ¿verdad? Dice algo que ya hizo, pero después lo explica. ¿Tiene sentido, Gribaldo? Bueno, me disculpa, pero yo sé hablar un poquito de hebreo. Y sí. Esa explicación que usted me ha dado más sorprendido todavía, me explico. Esta explicación de antes y después, pero sí. si usted comprendió lo que dijo, yo no puedo decir más nada, me explico. Porque realmente no tiene mucho eso de antes y después. Yo sé que de hebreo se escribe de izquierda a derecha, no sí. tiene vocales, pero a la larga sí tiene la pronunciación de las mismas, lo que no hay en la escritura. Pero, claro. Okay. Pero al fin, Gribaldo, vamos a ser muy honestos. ¿Cambia en algo la creación de Dios? ¿Cambia en algo el propósito divino de Dios? No, no, para nada. Entonces, ahí, ¿verdad? Es un recuento de lo que Dios ya hizo, ¿verdad? Esta mañana sí, estaba leyendo algo. Sí. Por lo menos, como usted mencionó, cuando una persona crea, y tenemos la idea y la interpretación, lógicamente, cuando se crean las cosas se crean en la mente. Sí. Se plasman en plano y después se hacen físicamente, ¿verdad? Por eso que hay ciertas cosas que a veces que hay que tener presente de que la idea no se tiran de un B al plano físico y mucho menos de que era espíritu. ¿Me explico? Siempre hay una la creación de todo lo que hagamos en el mundo, por lo menos en este mundo físico, se hace a través de la mente. Claro. Y se plasma en plano o después se plasma en el físico. Por eso que tenemos dos cuestiones sobre la creación y después cómo se hizo la creación. Ay, tengo un problema acá. Tengo un problema gracias. acá. Sí, gracias, Gribaldo. Sí. Adelante, Nancy, ¿tiene algún comentario relacionado con el? Sí, hermano. En cuanto a lo que el hermano comenta anteriormente, yo sé que precisamente de ese versículo suelen ocurrir muchas personas que aducen que Dios creó, como menciona, Dios creó al hombre y a la mujer y ya después dice que ya Dios formó a Eva, ¿verdad? Después de Adán, de la costilla. Entonces dan a entender como que si Dios hubiese creado otra mujer antes, un Adán y otra mujer, y esta mujer a saber qué pasó, y ya luego Eva fue una segunda mujer. La verdad es que eso es darle bastante cuerda como a suposiciones porque realmente no está en la Biblia, ¿verdad?
no sé, es más fácil entender. Yo nunca lo había escuchado como usted lo explicó ahorita. A veces, bueno, uno preguntar porque también a uno le hacen preguntas y uno no sabe a veces cómo responder, más en este tipo de preguntas. Pero la parte de que Dios lo, como que lo resume primero lo que hizo y ahí lo detalla, me parece una forma sencilla de explicarlo. Al final creemos que Dios creó a la mujer de Adán. Eso es la verdad bíblica que sí creemos. Ahora, no estoy de acuerdo en la parte, como el ejemplo que usted usó ahí en cuanto a la luz y de ahí al sol, porque realmente es luz totalmente diferente. Cuando Dios dice el primer día, sea la luz y fue la luz, realmente es la luz de Él. Sí. La luz de Él. Ya el cuarto día, pues cuando ya Dios crea ya el astro, ¿verdad? El sol. Sí, eso es quizás de mal, no le expliqué bien, pero eso es lo que quise decir, ¿verdad? Es la luz de Dios. Si usted está en un día que no hay sol, ¿verdad? Sí. Todavía hay luz, Sí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podría existir a veces personas que dicen, pero ¿cómo Dios creó la luz si todavía no había sol? Entonces, no es que no era luz solar la que creó, era su luz. Yo pienso que Dios creó la tierra y todo, Él mismo estaba presente aquí, no es que estaba desde allá lejos. No, él era testigo, él estaba haciendo las cosas. Claro. Estaba tan presente porque Él era la luz, ¿verdad? Bueno, amén. Yo Gracias, creo que hermano. en este momento que se está hablando de esta parte, yo siempre digo que Dios deja de testigo todas las cosas. En ese momento, para no alargarnos y no quitar el tiempo que necesitamos, quisiera que los hombres se revisaran sus costillas. Si le faltan dos costillas, dos huesitos de la costilla es porque hubieron dos mujeres. Y si le falta una sola costilla, un huesito de la costilla, entonces porque fue una sola mujer. Y ya, revísese y después nos cuenta. Sí, gracias, hermana. Sí, solo hay una mujer. Y esa es Eva. Excelente, gracias por sus comentarios, bien dicho. Y una frase que decía Martín Lutero, ¿verdad? Me gusta mucho, ¿verdad? Dice, cuando Moisés escribe que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días, sus palabras tienen que ser aceptadas. Sin embargo, si no podemos comprender cómo pudo haberse hecho todo esto en 6 días, entonces humildemente vamos a otorgarle al Espíritu Santo el honor de que el Espíritu Santo es más letrado que nosotros, ¿verdad? Eso es lo que dijo Martín Lutero y me gusta mucho la expresión, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo sabe lo que quiso dictarnos, dictó a los escritores humanos y ellos escribieron, ¿verdad? Bueno, vamos a avanzar un poquito más. ¿Dónde quedamos? ¿De qué se trata la historia? Aquí va el título del estudio, ¿verdad? De la historia. Si pueden darle un título, ¿cuál sería el título? Un título. Iván tiene la mano levantada. Ya les voy a ayudar señor, con parte. siempre ha estado levantada. Yo no sé por qué no se borra. Está bien. Omaira, adelante. Un título para la historia que leo. Yo le pondría un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. Y una mujer. Excelente. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Bueno, podemos ponerle la creación perfecta de Dios, ¿verdad? El hombre y la mujer. ¿Cómo creó Dios al primer hombre, la primera mujer? Adelante, Sara. La creación perfecta, pastor, eso lo que usted dijo. La creación perfecta, excelente, hermanos. Muy bien. Buenos títulos. Ahí está cómo creó Dios al primer hombre, la primera mujer, y lo hizo con sus manos, lo hizo del barro, a la mujer de la costilla del hombre, y ahí mismo instituyó el primer matrimonio presentándole a Adán a su mujer, ¿verdad?
Ahora, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Vamos a aplicar a la vida real ahora como parejas, como esposos. Y les voy a hacer esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo creen ustedes que Adán trató a su esposa antes de caer en pecado? ¿Cómo creen ustedes que Adán trató a su esposa, a Eva, ahí ese momento, cuando la vio por primera vez? Adelante, Edward. Para mí fue que Adán se sintió tan atraído, se sintió tan complacido, se sintió tan placentero y tan cómodo con la compañía idónea que Dios le hizo, que quizás se olvidó de explicarle o de tomar la rienda de lo que Dios había puesto en su mano como el primer creado en la tierra y como el que dio vida a la mujer después, o sea, Dios lo utilizó como una costilla de él y vino la existencia de Eva. Quizás él fue demasiado amoroso y no se paró a pensar o se detuvo un momento y explicarle a Eva, porque cuando Dios habló con Adán sobre el árbol y esto, fue primeramente con Adán, por eso dice la palabra que el pecado entró por un hombre y por un hombre iba a salir, no entró por una mujer, sino por el hombre, Gracias. porque el hombre era el que estaba eh, al frente del hogar. Y creo que por tanto amor y tanta complacencia, él se quiso, quizás le faltó detenerse un poco y explicarle a su esposa las cosas que quizás ella debió haber conocido antes de que la serpiente la engañara. Gracias, hermano. Adelante, Gribaldo. Cuénteme. Bueno, yo le digo la verdad, si me hubiera ocurrido algo así como Adán, que yo caiga en un sueño y después despierto y veo una mujer que no sé qué es una mujer en ese momento, hubiera estado asustado, asustado definitivamente, ¿verdad? Pero ya después de la explicación o la conversación que tengamos y veo que una persona más o menos con mis físicos, dos manos, dos pies, dos oídos, conversamos, hablamos el mismo idioma, podría estar contento de tener a alguien igual o parecido a mí, así que mi manera de tratarla debe ser como yo quisiera igual que me trataran. ¿Me explico? Excelente. Así con Gracias. mucha cariño. Excelente. Ahora, aquí es donde aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida, la ley, ¿verdad? Soy yo amoroso con mi esposa, la respeto, la amo, la valoro, la cuido, la protejo. Sería fácil para mí decir que sí, ¿verdad? Pero tristemente yo sé que no. ¿Alguien levantó la mano y va a decir algo? Nancy. Nancy, hermana. Muy bien. Y si no, vamos a pasar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Y empezando por mí, ¿verdad? A veces no valoramos el matrimonio. Despreciamos el matrimonio, nos quejamos de la pareja, como dije anteriormente, siempre encontramos en ella defectos y no valoramos las virtudes y los regalos que Dios nos ha dado, ¿verdad? A veces consideramos como una carga y no nos agrada el papel que Dios nos ha dado. Se nos olvida que fuimos hechos por Él y para Él. Entonces, a veces tendemos a pensar eso en nuestra vida diaria, ¿verdad? A no ser como hombres, los hombres fieles a nuestros roles, como el Señor nos ha dado. Pensamos que como hombres, traer la plata a la casa, ponerle el fajo de billetes en la mesa, ya tenemos por servido, ¿verdad? Pero el rol del hombre es mucho más que eso. Es estar ahí para la esposa espiritualmente, emocionalmente, físicamente, apoyándola, cuidándola, ayudándole y viceversa, ¿verdad? La esposa que respete a su esposo, que ame a su esposo como lo está amando al Señor. Muy bien, ahora ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia, en la historia que leímos? El amor maravilloso de Dios. Adelante, ¿dónde vemos el amor de Dios?
Adelante, adelante, Nancy, hermana. Bueno, hermano, veo el amor de Dios ahí en que Dios es tan cuidadoso de lo sentimental en cuanto a lo que es el hombre, porque Él vio la necesidad que el hombre tenía de que estaba solo. Entonces Dios dijo, no es bueno, tengo que hacerle una ayuda idónea. Entonces veo el amor de Dios en que Él sabe cuando se está solo y cuando se necesita de alguien, y más del esposo o de la esposa. Y es una bendición de Dios que desde el principio Él pudiera crearnos así como nos creó, tal cual. Veo un amor maravilloso y tan especial es ese amor que años después, pues ese amor viene, Dios nos viene mostrando ese ejemplo en cuanto al amor de Cristo por la iglesia, ¿verdad? Su esposa, la novia, un amor similar. Ahí donde yo veo el amor de Dios ahí, en cómo Dios tiene el cuidado de que no estemos solos. Gracias, Nancy. Excelente. Fabián, rapidito su comentario. Bueno, el amor de Dios, yo lo veo en que Dios, a pesar de que nosotros tenemos nuestras fallas y nuestros errores, nunca nos dejó desamparados, todo lo contrario, Jesús busca lo mejor para nosotros porque nos ama, y en Jesús podemos descansar sabiendo que Dios ya pagó la deuda de nuestros pecados y que lo hizo en la cruz por amor a nosotros. Gracias, Fabián. Excelente. Excelente. Ahora, ¿han cambiado las cosas del amor a Dios por nosotros? Edward. No, no, no. El amor de Dios nunca ha cambiado. Desde Gracias, el hermano. principio, Dios nos está mostrando su amor. Desde el principio de la creación. Pues con todo y que hemos pecado, con todo y que Adán pecó, con todo y que Eva pecó, con todo eso, ese pecado vinimos arrastrando, Dios nunca nos desamparó, Dios nunca nos destruyó, pudiéndonos destruir. Que no nos destruyó, que dejó la creación y al contrario, demuestra de su amor, envió a su Hijo para que muriera por nosotros. Todo eso es amor. Dios nunca ha dejado de amarnos. Dios Gracias. siempre nos ama, Dios siempre ha buscado la alternativa de mostrarnos su afecto y amor hacia nosotros los seres humanos. Gracias, Eduardo. Máximo, adelante. Máximo. El micrófono, por favor. Muy bien. Y si no, en el mundo en que vivimos, ¿verdad? Satanás se encarga de hacernos sentir inferiores, de hacernos sentir que no valemos nada, ¿verdad? Y eso el mundo, la sociedad en que vivimos lo hace fácilmente, sentirnos inferiores, sentimos que no valemos nada. Pero hermano y hermana, acuérdese de esto, que usted fue creada por las manos de Dios. Usted es un diamante para Dios. ¿Verdad? Cada vez que nos digan que no somos nada, recordemos qué hizo Dios para rescatarnos de la muerte, del diablo y del infierno, ¿verdad? Nuestro rescate, nuestra liberación, fue pagada no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que hoy seamos hijos e hijas de Dios, redimidos por la sangre de Cristo. Entonces, que nadie nos diga que somos inferiores, que somos cualquier cosa. El mundo nos va a ver así, pero la realidad espiritual es otra. El cristiano siempre, por la gracia de Dios, motivados por el Espíritu Santo, vamos a caminar con la cabeza levantada, con la mirada fija en Jesucristo, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Ese es el amor de Dios. No ha cambiado, sigue siendo perfecto, leal hacia nosotros, ¿verdad? Nosotros somos imperfectos, nosotros somos desleales a Dios, pero el amor de Dios no cambia. Es el consuelo. ¿Qué me enseña Dios a pedir y a hacer por gratitud a Él? ¿Qué me enseña Dios a pedir y a hacer?
Bueno, vamos a decir servirle a Dios gustosamente en el trabajo, en el matrimonio, perdón, apreciar la bendición del matrimonio. Nancy, adelante, hermano. Bien, hermano, creo que yo le pediría a Dios que me ayude de verdad a cumplir el papel con el que me hizo, ¿verdad? Hacer ayuda idónea, ¿verdad? A veces fallamos en esa área como esposas y Dios desde un principio nos creó para eso, para hacer ayuda de nuestros esposos, ¿verdad? Gracias, Amén. hermana. Omaira, adelante y luego vamos con Dago. Pues, ¿qué le pido a Dios en esto? Siempre yo le pido que la guianza, que nos guíe para poder servirle bien y ser obedientes a su palabra. Gracias, hermana. Adelante, Dago. Yo le pido a Dios que el origen de la familia que fue en Adán y Eva no se pierda. Gracias, hermano. Yorlin, hermana, adelante. Yo también creo que una de las cosas que podríamos pedir al Señor es que nos ayude a ver a los otros como la imagen, como esa fiel imagen de Dios, porque pienso que a veces en medio de las circunstancias aprendemos a ver a los otros, pero chiquiticos. Entonces yo pienso que sería una oración pedirle al Señor que nos ayude a ver a los otros también como una imagen de Él. Gracias, Yorlin. Excelente, hermana. Esa es la otra parte de la moneda, ¿verdad? A veces nosotros nos sentimos que nos tratan mal, pero nosotros cómo tratamos a los demás. Excelente, muy bien. ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Esta historia, la historia de la creación de Dios, la historia de Adán y Eva, la historia del primer matrimonio. ¿Cuándo sería buena oportunidad? Yo, André, adelante. Pues la idea sería de compartirlo, tiene que ser en cualquier momento. Cualquier persona que obviamente todos necesitamos saber realmente de dónde venimos y cuál es nuestro propósito aquí en la tierra, realmente, para el cual fuimos creados, el cual Gracias. lamentablemente muchos nos hemos desviado de eso, pero yo pensaría que ¿cuándo sería? O sea, en cualquier momento, para cualquier persona, porque todos fuimos creados con un propósito, que muchos nos alejamos de él es otra cosa, Gracias, pero hermano. yo pensaría que sí, en cualquier momento. Gracias. Yo Fabián y luego creo, Jorlin. Bueno, una buena situación que yo puse acá es que creamos en un amor perfecto e infinito de Jesús, confiar en el amor de Dios, pero en ese amor que perdura y que no tiene fin. Gracias, No hermano. tiene eso. Gracias, bien dicho. Jorlin, adelante, hermana. ¿Alguna que yo creo situación que práctica? igual que el hermano, considero que en cualquier momento es. En este momento, por ejemplo, yo estoy trabajando con los niños la creación, Ajá. precisamente porque quiero llegar a ese punto de la creación del hombre, porque este momento es un momento propicio cuando los niños y la sociedad está bombardeada diciéndonos que no tenemos un género, que no hay hombre específicamente, no hay mujer específicamente, sino que decidimos en algún momento de la vida hacer lo que queramos ser. Sí. Excelente, y que el Señor le bendiga siempre en esa instrucción a los niños, ¿verdad? A ellos hay que enseñarles cómo hizo Dios las cosas y lo que Dios hizo, lo hizo bien hecho, ¿verdad? Entonces también vamos a enseñarles a una pareja que está a punto de casarse. Yo he tenido, ¿verdad?, la dicha de aconsejar o a charlas prematrimoniales y el reto grande ha sido como ya vamos a casarnos, ya vamos a hacer lo que Dios quiere, pero no vamos a tener hijos, ¿verdad? Porque todavía no estamos preparados, tenemos que terminar la profesión y todo eso. Entonces, ponerle como un calendario, una fecha de tiempo a las bendiciones de Dios.
También hemos visto a lo largo de la historia, ¿verdad? Hoy en día, el matrimonio ha sido tan desvalorizado que muchos ni siquiera piensan ya en casarse, ¿verdad? Dice, vamos a probar, vamos a vivir juntos y a ver si funciona. Y si funciona, pues seguimos y de no, nos separamos, ¿verdad? Entonces, enseñarle a nuestros hijos, a nuestras hijas, la importancia del matrimonio, ¿verdad? Del regalo de Dios, de la intimidad, de todos los regalos maravillosos que el Señor nos ha dado. Enseñarles a ellos, ¿verdad? Porque en esta sociedad en la que vivimos, cualquiera puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Sin embargo, para el cristiano recordamos esta promesa de Dios, que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y ese es un consuelo, ¿verdad? También para las parejas que están batallando, que tienen problemas matrimoniales, ¿verdad? Donde el hombre siempre quiere ser hombre, la mujer siempre quiere ser mujer. No hay esa comunión, no hay esa armonía en el hogar y ahí vienen los problemas, las dificultades. Entonces, llevarles al principio de todo, ¿verdad? Llevarles a donde Dios creó todas las cosas y Dios unió en matrimonio, ¿verdad? Para que lo sirvan a Él, según la voluntad de Dios. Ahora no todo es color de rosas, ¿verdad? Vamos a ser realistas, vivimos en un mundo que está lleno de pecado, ¿verdad? Suceden cosas, suceden traiciones, suceden maltratos, y Dios no quiere eso para el matrimonio cristiano, ¿verdad? Muy bien, entonces ya hemos hablado de eso un poquito. Vamos a hablar de los dos temas que nos quedan, que es la imagen de Dios. Una pregunta que es muy hecha, es muy popular, ¿verdad? Podríamos decirlo así. Pero ¿qué es la imagen de Dios? Específicamente en el versículo 25 del 26, mejor dicho, cuando Dios dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué es la imagen de Dios? ¿Alguien tiene la mano levantada? ¿Será que Dios es como nosotros? ¿O como yo, así? Lo que pasa es que yo pienso que le pertenecemos a Dios, o sea, fuimos formados por medio del barro y Él nos creó, nos hizo a imagen y semejanza. Gracias, Fabián. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué piensan sobre la imagen de Dios con la que fueron creados Adán y Eva? ¿Qué significa eso? ¿Alguna vez se han preguntado se han hecho esa pregunta? Yo creo que Jorlin, cuando nos habla referente a Vivian. la palabra de la imagen de Dios, es que Él nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Entonces sabemos que en esa parte demostramos que la divinidad de Dios. Somos hombres o somos mujeres, pero lo que nos une como tal es la divinidad de Dios, lo divino de Dios, la esencia de Dios. Excelente, muy bien. ¿Alguien más? Muy bien, si no, Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Eso significaba en perfecta justicia y santidad. Ausencia del pecado, ¿verdad? Ellos no tenían pecado, conocían a Dios, escuchaban la voz de Dios, ¿verdad? Hablaban directamente con Dios. Ahora esa perfección, esa santidad se destruyó con la caída del hombre en el pecado, ¿verdad? Y justo ahí vemos que ellos perdieron esa santidad cuando el hombre se dio cuenta que había pecado y estaba desnudo y se escondieron de Dios, ¿verdad? Porque ya tenían temor, tenían vergüenza de haber ofendido a un Dios tan bueno y maravilloso. Entonces, en este caso específico, ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Eso significa la santidad, la perfección, que no tenían pecado, que no había maldad en ellos. Acordémonos que en el último versículo del capítulo 2, ¿verdad? Nos dice que los dos estaban desnudos, pero ninguno
de los dos sentían vergüenza, había paz, no había el morbo, no había esa mala imaginación, nada de eso, ¿verdad? Eso es lo que llama Dios la imagen de Dios, la Biblia, mejor dicho. Entonces quizás esto puede ayudarnos un poquito a entender cómo era la vida de Adán y Eva antes de caer en el pecado. Una persona que me ayude a leer, por favor. Viviana, hermana, ¿sí puede ayudar con la lectura de Amén. esta parte? Sí. Amén. Puede ser útil describir el efecto que tuvo la imagen divina en la personalidad de Adán y Eva sobre su intelecto, emociones y voluntad. Adán y Eva comprendían perfectamente con su intelecto lo que Dios quería que supieran, mientras poseyeron la imagen de Dios. Sus emociones estuvieron en armonía con los de Dios, perdón, Sí, con las de Dios, con las armonías. Ajá. Encontraban en su creador la máxima felicidad y, a diferencia de la rebeldía con la que nacemos, la voluntad de ellos estaba en completa armonía con la voluntad divina. Excelente. Entonces ahí está una explicación un poquito, ¿verdad? Lo que era. Ellos, el único Salvador, el único Redentor, el único al quien rendían cuentas era su Creador, ¿verdad? Ahora, desafortunadamente, usted y yo hemos perdido, como Adán y Eva, somos herederos, descendientes de ellos, hemos perdido la justicia y la santidad, ¿verdad? Hemos entrado en una enemistad con Dios, hemos perdido la paz que había entre la paz, la armonía, la unidad que había en el huerto del Edén, ¿verdad? Como dice el pasaje bíblico aquí. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Entonces, aquí estamos hablando del el día maravilloso en el que usted y yo estaremos en la presencia de Dios y ahí sí estaremos en perfecta justicia y santidad, ¿verdad? En el cielo. Ahí sí comeremos el fruto de la vida eterna, del árbol, ¿verdad? Y viviremos para siempre en presencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, en este mundo tenemos la justicia de forma parcial, ¿verdad? Porque todavía vivimos en este mundo lleno de pecado y vamos a pecar hasta el último suspiro de nuestras vidas. Vivimos aquí por la gracia de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que caemos, Él nos levanta entre sus brazos, ve nuestros corazones arrepentidos y nos concede el perdón y la fortaleza espiritual para vivir como hijos e hijas de Dios. El matrimonio instituido por Dios en el huerto del Edén entre el hombre y la mujer. Muy bien, ¿por qué creen ustedes que Dios hizo a Adán y Eva y no Adán y Esteban, ni Adriana y Eva? Qué bueno que ninguno de ustedes son Adrianas aquí. ¿Qué cuentan? Aquí estamos entrando un poquito a hablar lo que estábamos diciendo anteriormente, ¿verdad? Hoy en las escuelas, en los colegios, específicamente aquí donde yo vivo, es como han querido inclusive hacer un baño, ¿verdad? Para que vayan un tercer género que pues no se identifican con nada, ¿verdad? Cuéntenme. Edward, adelante, hermano. Y luego vamos con Nancy. Primero es que Dios es un Dios perfecto. Dios es un Dios que no tiene errores. Nunca ha cometido error ni va a cometer error. Y nos dice bien la palabra, nos dice claro, que fuimos hechos a su imagen y semejanza, varón y hembra nos creó. ¿Por qué Dios no creó dos hembras o dos varones? Imagínese usted cómo se hubiese desarrollado la humanidad, cómo iba a ser la creación nuestra, cómo íbamos a procrear los hijos.
en el mismo sexo. Qué descontrol, qué desbalance podría haber, porque era de igual manera si Dios, en vez de hacerle una varona a Adán, le hubiese dado un animal. Imagínese usted el desastre y el desequilibrio que iba a poder haber en la humanidad, en el mundo completo. Y peor aún, en estos momentos que estamos viviendo, si aún con la palabra, con la Biblia, con los hechos, todavía hay personas, geólogos y otros que se quieren creer sabios, dicen que nosotros vinimos de la bomba del Big Bang. Imagínese usted, si hubiese sido del mismo sexo que hubiésemos provenido nosotros, el desastre que hubiera y cómo la gente va a creer en el Evangelio. Y aún Gracias, viendo, hermano. no ven. Gracias. Y lo crítico, lo doloroso y lo frustrante para nosotros es que quieren sacar a Dios de la creación, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que están haciendo. Nancy, adelante. Igual, hermano, creo que como dice el hermano, por lo que Dios nos hizo principalmente varón y hembra es para que pudiéramos reproducirnos y es la única manera, ¿verdad? Pero Excelente. ahora, ¿verdad? Igual ese plan, el enemigo ya lo está volteando. Amén. Ujú. Gracias, hermana querida. Entonces, ¿hay alguna duda sobre la creación del hombre y de la mujer en la Biblia? Yo no he encontrado, hermanos, hermanas. Las palabras de nuestro hermano Edwards, la creación de Dios es perfecta y lo que Dios hizo, lo hizo bien hecho. Y Él creó hombre y mujer. Y eso no nos vamos a cansar de repetirlo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo comenzó todo el aparataje, el ir contra la voluntad de Dios, el hacer lo que la carne me invita a hacer, ¿verdad? A caer en las trampas de Satanás. ¿Alguien puede leer Romanos, por favor, para identificar un poquito el problema? Yo le leo, pastor. Adelante, Fabián. Bueno, Romanos 1, 26, 27. Por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales, por lo que van en contra de la naturaleza. De la misma manera, los hombres dejaron las relaciones sexuales con las mujeres y se encendieron en su lascivia unos con otros. Cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución que merecía su perversión. Excelente. No es nuevo esto, ¿verdad? ¿Se acuerdan que sucedió allá en Sodoma y Gomorra? Era todo lo que está pasando aquí estaba pasando allá, ¿verdad? En el Nuevo Testamento también vemos lo mismo. La rienda suelta que el ser humano da a los impulsos y el rechazo deliberado a la palabra de Dios, a la creación de Dios, a la obediencia de Dios, ¿verdad? No hacer todo lo opuesto que Dios dice. Dios dice, haz esto, no hagas esto. Y el ser humano, el pecador guiado, iluminado, pero mal llevado por Satanás, cae en las trampas y termina en eso, ¿verdad? Vemos diariamente en el mundo en que estamos, ¿verdad? Muy bien. Dice, aquí va el pasaje bíblico que dijeron ustedes, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán un solo ser. Ahora, no sé si a usted le ha pasado esto, pero yo me acuerdo cuando mi esposa estaba embarazada de mi primer hijo, yo empecé a sentir los síntomas de mi mujer, ¿verdad? Entonces tenía como ganas de chocolates, de dulces, y me dolía mucho la espalda. Yo decía, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Verdad? Entonces,
quizá los doctores científicamente vayan a explicar algo, pero eso para mí me llevó a este pasaje bíblico, ¿verdad? Ya no somos dos, ya somos un solo ser en la intimidad, somos un solo ser en ese compañerismo, en esas conversaciones, ¿verdad? De hablar con la esposa, con el esposo, es una relación íntima, ¿verdad? Yo me imagino que lo mismo les pasó a ustedes, ¿verdad? Pero también tengo que decir que a veces hay muchos matrimonios que no han llegado a ser un solo ser. Todavía siguen siendo dos, tú por allá, yo por acá, tú haces tus cosas, yo hago mis cosas. Cuando nos conviene estar juntos, estamos juntos, el resto del tiempo estamos viviendo porque nos toca dar el buen ejemplo a nuestros hijos y todo lo demás, ¿verdad? Pero cuando notamos, cuando vemos, leemos la palabra de Dios y meditamos en este pasaje bíblico, ¿verdad? Que se unirá a su mujer y serán un solo ser, como dice en otro pasaje bíblico, ¿verdad? Que ya no son dos, sino uno solo. ¿Algún comentario sobre este pasaje bíblico, hermanos? Hermanas. ¿No? Muy bien, entonces aquí va lo bueno. ¿Cuál es el papel de la mujer en el matrimonio? Empezando con Eva primero. ¿Qué piensa? ¿Cuál es el papel de la mujer en el matrimonio? Nancy, hermana, adelante. Ser una buena esposa. Ayudar, hermano. Ayudar porque fuimos ayuda idónea, pues ayudar. Cuando usted menciona la palabra ayudar, ¿qué significa? Pues ayudar creo yo, hermano, que es en todos los sentidos. Si estar siempre al lado del hombre, incluso hasta en lo más mínimo, en un consejo, en una planeación, en una idea, en un emprendimiento, ser una ayuda en todo aspecto, considero yo. Excelente, hermana querida, muy bien. Omaira, adelante, hermana. El pastor, yo pienso que el papel de la mujer en el matrimonio, más que ayudar, es apoyar al hombre. De hecho, la Biblia dice que la mujer es la que cría a los hijos. Yo creo que es más que ayuda, porque nosotros a las mujeres las que nos toca criar. Por ejemplo, en el caso mío, mi esposo viajó a esta hora y Gracias, Omaira. Está como cortándose. Adelante, Edward. Cortito el mensaje ya para concluir la clase. Es que cuando estamos leyendo la palabra, la Biblia nos dice que la mujer sabia edifica su hogar, edifica la casa. Lo que sucede es que la mujer en la naturaleza es más calculadora, es más fría, es más tranquila y por ende el hombre suele tener más responsabilidades, pensar más con la cabeza caliente, dar mucho corre-corre. Por eso es que necesitamos a la mujer. Gracias, Eduardo. Edward, muy bien dicho. Excelente. Entonces. Amén, pastor. Lo que Dios quiso para el hombre y la mujer es que la mujer cuidara de sus hijos, de su casa, ¿cierto? Y el hombre trabajara por fuera, bueno, lo que siempre vemos. Pero en estos tiempos se ha transversado. ¿Qué quiere decir? Que los dos esposos salen a trabajar. Entonces ya viene siendo diferente el pensar, diferente el accionar de tanto de la mujer como del hombre. Pero Dios siempre ha querido que la mujer cuide de su casa y aunque sea la ayuda, que cuando llegue el esposo cansado esté ahí, así sea ofrecerle un agua, bueno, esos cuidados. Porque él en la calle tiene que pensar, tiene que estar trabajando, tiene que, bueno, meditar en muchas cosas para poder traer a la casa el sustento.
y lo que necesita es llegar a la casa a un reposo, pero en este tiempo no lo vemos, en este tiempo los dos salen a trabajar a la calle y pues los dos llegan cansados y bueno, ya es un proceso que se ha venido viendo cada día en los hogares. The Bluetooth device is ready to pair. Perdón, hay un micrófono abierto. Excelente. Entonces vamos a No continuar. sé si me escucharon bien, que la conexión está dando mucho problema. Sí, le escuchamos bien, Eduardo. Ya vamos a concluir con esto. Ok, entonces nomás para concluir esta parte, sí, una mujer, vamos a ponerlo así de esta forma, una mujer que tiene muy claro quién está en primer lugar en su vida, las prioridades espirituales, amar a Dios sobre todas las cosas. Esa mujer va a amar, respetar y honrar a su esposo. Un esposo que tiene bien marcado las prioridades espirituales, amar a Dios sobre todas las cosas, va a amar a su esposa, va a respetarla, va a valorarla y va a cuidarla como el Señor quiere que la cuide, ¿verdad? Y les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es la única cosa que el hombre espera de su esposa? ¿Y cuál es la única cosa que la esposa espera de su esposo? Hoy vamos a aprender de esto. A ver, cuéntenme, ¿cuál es el secreto milenario? Edward. Fidelidad es lo que siempre espera el hombre de su esposa, que la mujer le sea fiel y le sea sumisa y obediente. Igual la mujer espera eso de su esposo, que el esposo le sea fiel y que le sea confiable, que lo ame sobre todo, pero cuando no hay felicidad, por más que amen, aunque tú ames a quien tú ames, si no le eres fiel, no hay amor. De primero hay que ser fiel para mostrar el amor. Fidelidad, excelente. El respeto mutuo. Excelente. Jacqueline, adelante. Gracias, pastor. Yo creo que ya lo dijeron mis compañeros, pastor, pero sobre todo mucho amor. Yo creo que el amor es lo que hace llegar a dos personas al matrimonio, al altar, en mi caso, ¿verdad? Porque pues soy católica y pues llevamos reglas en la sociedad sobre eso y llegar pues al altar, pero con mucho amor. Y de ahí viene todo lo demás, como lo que dicen mis hermanos, ¿verdad? La fidelidad, que es súper importante, armonía y trabajo entre los dos, pero sobre todo el amor, pastor. Gracias, Jacqueline. Bien dicho. Adelante, Fabián. Bueno, yo creo que es un amor, el amor de la pareja en sí es un amor recíproco, es un amor mutuo entre el hombre y la mujer. Y está relacionado con el amor al prójimo para mí también. Yo lo veo así desde ese punto. Gracias, hermano. Excelente. Bueno, para mí es respeto y protección, ¿verdad? Esa, creo que, y ahí tiene todo que ver, ¿verdad? El amor, la protección, el respeto, la unidad, la armonía, la comunicación y todos los otros factores. Entonces, como dice aquí la mujer, ¿verdad? Peca al querer mandar o dominar al hombre o faltarle el respeto. El hombre peca al ser pasivo y no liderar su familia, o cuando es agresivo y áspero con su esposa, o le falta el amor a su esposa. Entonces, alguien puede leer esta frase, ¿verdad? Tomada de Efesios 5, 21 al 33. Entonces, un voluntario, una voluntaria que me ayude con la lectura de esto. Nancy, adelante, por favor. Y ahí está todo el resumen de Efesios 5 y el rol bíblico, tanto del hombre como de la mujer. Adelante, hermano. Vemos que el amor y el respeto dentro de un matrimonio es una sombra de la relación entre Cristo y su iglesia. El modelo
El ejemplo y la aplicación bíblica del rol del hombre y de la mujer dentro del matrimonio es Cristo. Jesucristo entregó su vida por su amada esposa, la iglesia, sus fieles llamados por Dios a ser parte del reino de los cielos. Amor, sacrificio, paciencia, perseverancia, fidelidad, compasión y misericordia es lo que Cristo nos muestra diariamente mediante el Evangelio. Eso es la razón, ¿verdad? Por la cual el esposo cristiano ama a su esposa y la esposa cristiana ama a su esposo. Cuando tenemos bien marcados los roles y hacemos lo que hacemos con la mirada fija en Dios, vamos a estar bien. Excelente. ¿Alguna pregunta final? ¿Algún comentario? Tenemos que decir que esta clase nos hemos regocijado en la creación perfecta de Dios que Dios creó con sus manos. Formó del polvo, ¿verdad? Del barro a Adán, le sopló aliento de vida. Formó a Eva de la costilla, ¿verdad? Y les dio la bendición de procrearse, de formar un hogar, y de ellos venimos nosotros, ¿verdad? También nos vimos que la imagen de Dios, Adán y Eva fueron creados en la imagen y semejanza de Dios, que era en perfecta justicia y santidad. Vimos que el matrimonio fue un regalo instituido por Dios allá en el huerto del Edén, con un regalo divino, ¿verdad? Con 3 bendiciones maravillosas del matrimonio, que es el apoyo mutuo, el compañerismo entre la pareja, también el amor sexual, la intimidad, y la otra cosa es el regalo maravilloso de los hijos. Entonces, todo eso, todas esas bendiciones lo hemos recibido de nuestro Dios maravilloso, misericordioso y generoso con nosotros. Entonces, damos gracias al Señor que somos sus hijos, que somos, una vez escuché o alguien decir, ¿verdad? Decían que nosotros quizás no somos las personas más ricas del mundo, ¿verdad? Pero sí somos hijos del dueño del mundo. Entonces, que nos hace ser ricos del mundo, ¿verdad? En el mundo, entonces, ricos espiritualmente, ricos con las bendiciones que Dios nos da. Muy bien, ¿alguna pregunta, algún comentario sobre esta clase, sobre este curso? Y de no, les estaré enviando la tarea el día de mañana para que lo tengan junto con la grabación, porque ahorita tarda un poquito, mi computadora ya está viejita y tarda mucho en procesar el video de YouTube. Entonces, pido su paciencia hasta mañana. Pastor, una preguntita. Sí. Perdón, como entramos como en ese proceso ahorita de hablar la sexualidad, ¿cierto? Tanto de lo que estamos viviendo ahora de hombres con hombres, mujeres con mujeres. Sí. Y es lo que estamos viviendo nosotros como hijos de Dios en estos tiempos. Quiero que nos enfoquemos ahí mismo en Romanos 1:30, donde dice que estas personas o lo que estamos viviendo en estos tiempos, dice murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos. Dice, inventores de males, desobedientes a los padres. Y de ahí para abajo hay un montón de cosas que decir. ¿Qué pasaje es bíblico? Sí, Romanos 1, versículo 30. Pero entonces esta palabra ahorita que la leíamos, yo decía, con razón es que ellos se enfrentan a los hijos de Dios, a las congregaciones. Entonces es como para eso, para que comencemos a orar y decir al Dios que todo lo que venga por medio de ellos, ese odio contra Dios, no contra nosotros, sino contra Dios. Que ellos así mismo nos miran y nos quieren atacar, pero ¿qué hacemos nosotros? Bendecirlos, pedirle a Dios misericordia, porque eso es lo que ellos hacen con nosotros. Nos aborrecen a Dios y como nosotros seguimos a Dios, entonces ellos la cogen en contra de nosotros
y ellos tampoco lo entienden. Entonces Sí. esa parte como que tengamos en cuenta. Gracias, hermana. Eso Muy es bien lo- dicho. Me encanta ese pasaje bíblico y su comentario y también, ¿por qué no, orar juntos que el Señor nos dé la fortaleza espiritual para levantar la bandera de la fe, que no siempre es fácil, ¿verdad? A veces decimos, allá que estén ellos, si no se meten conmigo no pasa nada, pero nuestra misión como creyentes, como hijos de Dios es pues ser sal en esta tierra y luz en este mundo en tinieblas, ¿verdad? Entonces, que el Señor nos ayude a servirle de esa manera. Excelente, entonces vamos a cerrar con una oración, si está bien con ustedes. Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo que nos has dado juntos de estudiar tu palabra. Nos regocijamos en cada versículo de la Biblia, Señor, en cada tesoro que abrimos allí, Padre Celestial, encontramos diamantes, piedras preciosas. Encontramos oro, plata, Señor, que espiritualmente nos fortalecen y nos enriquecen en el conocimiento de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas en Cristo, cada uno de ellos que son padres, Señor, que guíen a sus hijos en el conocimiento de la palabra de Dios, para que el día de mañana, Señor, no sean zarandeados por los vientos de este mundo, por los vientos de Satanás. Al contrario, que se mantengan firmes en tu palabra, regocijados por tu espíritu de protección. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has dado juntos, estudiar tu palabra, fortalécenos espiritualmente y concédenos un descanso reparador para que mañana podamos servirte usando nuestros talentos, Señor, en las tareas que nos has encomendado. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces,